Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, que es una satisfacción que nos podamos encontrar aquí, en un lugar que pretende ser cálido. A lo mejor no tanto desde el punto de vista de la temperatura, porque a veces mantenemos algunas corrientes de aire que pueden llegar a ser excesivas, pero sí que queremos que haya un calor humano donde se sientan acogidos, se encuentren que es una casa para ustedes. Por eso, por favor, aquellos que no nos hayan visitado nunca, pues pueden seguirnos a través de la página web y descubrir numerosos actos, muchas actividades muy variadas, y a buen seguro pues alguna es de su interés, ¿no? De manera que contamos con todos. El Centro Asturiano de Madrid, que es una casa regional, la más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo, fundada en 1881, hoy celebra también este acto cultural, como es la presentación de un libro de Carlos Barrero. Carlos Barrero es socio destacado de nuestra institución, es miembro del Consejo Superior, él es arquitecto de profesión y al menos tiene 3 libros. El primero llevaba por título La senda y el misterio y lo presentó mi antecesor, que en paz descanse, don Cosme Sordo Beso, hace ya unos cuantos años. Posteriormente publicó un libro interesantísimo que llevaba por título Asturconia y los jardineros del paraíso, una hermosa metáfora también, puesto que todos estamos llamados a cuidar por Asturias y por extensión por la tierra, ¿no? Por la madre tierra, indiscutiblemente. De manera que yo creo que fue un título muy atinado este que se puso de Asturconia y los jardineros del paraíso. Posteriormente el Principado también sacó algún eslogan parecido, en el que nos animaba a todos a ser guardianes, jardineros, guardianes, en definitiva, pues a velar por el cuidado, por el mantenimiento de todo lo común. Y en esta ocasión nos trae un libro que lleva por título, como es sabido, The Beatles y el Vestigium Trinitatis. Bueno, es un libro que estamos encantados de presentar, muy curioso, él nos lo va a explicar a continuación, pero yo, haciéndome eco de algunos comentarios que venían en internet, pues he destacado algunas preguntas. Por un lado, ¿qué relación existe entre los Beatles y el misterio de la Santísima Trinidad? ¿Cómo se vinculan los números, la geometría, las matemáticas, la música, en torno a estos 4 muchachos excelentes, extraordinarios de Liverpool? ¿Es posible visualizar la estructura de la vida creada por Dios? ¿Cuál es la forma con la que la Trinidad ha dejado y deja su impronta en este universo y en unos músicos geniales como son los Beatles? En fin, este libro de alguna manera nos va a responder a estas preguntas y nos abre una ventana también de admiración por la obra de los Beatles. De manera que pensamos que no todo sobre los Beatles se ha dicho, pese a lo que algunos comentaristas y algunos críticos han señalado en muchas ocasiones, y yo creo que esta tarde Carlos Barrero Villar nos lo va a demostrar. Muchas gracias a todos por su presencia y tiene la palabra el autor del libro. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia, por estar aquí escuchar unas cosas que normalmente no son fáciles de escuchar, ¿no? Porque la música y la relación entre lo que dice el texto, el título, no es fácil casarlo, ¿no? Y puede chocar bastante. Y agradecer también al Centro Asturiano, pues no sé, que me permita hacer la presentación como las 2 anteriores, en un sitio pues estupendo y pues, muy agradable de estar, y pues, evidentemente mi agradecimiento al centro y al señor presidente, ¿no? Vale. Bueno, pues una vez dicho esto, el libro es un libro en principio extraño, ¿no?
cómo puede relacionarse dos cosas que aparentemente son ajenas, ¿no? Una actividad con la otra o unas ideas con las otras, ¿no? Además con unos personajes que no pertenecían, ¿no? Que no pertenecen a la, digamos, al ámbito de la religión, y mucho menos al ámbito de la parte católica de la religión, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, ¿no? Llegar a establecer un vínculo entre estas dos situaciones, ¿no? Bueno, pues esa es una de las cuestiones que ahora, bueno, luego voy a tratar de comentar y verlas, ¿no? Pero los propios Beatles, ¿no? Son gente que, por cierto, le invité a que viniera a la exposición y bueno, en fin, todavía no ha llegado, ¿no? Pero bueno, que si les cuentas a ellos, oye, mira, vosotros, hay un señor que sostiene esta tesis de que vosotros tal, pues no sé, diría, oye, usted está loco o poco más o menos, ¿no? Pero el libro, cuando lo leáis, si lo llegáis a leer, porque yo sé que hay algunos que yo les he dado el libro y yo sé que no lo llegaron a terminar, porque cuando hablas con ellos dices, este no ha llegado. Pero que admite varias lecturas, sobre todo una primera, pues puedes decir, bueno, pues es una cosa curiosa, pues se le ha ocurrido a este, pero yo tengo el convencimiento, ¿no? de que lo que está escrito ahí es verdad. Como todas las verdades, son verdades personales, ¿no? Entonces participan de una verdad general y todos tenemos nuestra verdad, ¿no? Pero este libro hace dos años que yo lo empecé a escribir en plena pandemia, ¿no? Y lo acabé un año más tarde y se fue haciendo a ratos y tal, o sea que aunque digamos que hago una primera presentación, pero lleva años de maduración, ¿no? Pues, ¿cómo surge, ¿no? ¿Cómo surge esta alianza, esta asociación de ideas, Pues todo empezó un poco, cuando miras los evangelios siempre me extrañó un poquito, bueno, no me extrañó, pero todos sabíamos que los evangelios son 4, pero que en realidad había 3, los sinópticos, que son muy parecidos en la temática, en la manera de describir las cosas, son más descriptivos, y luego estaba el de San Juan, que iba como por otros derroteros, ¿no? Contando cosas que los otros 3 no han contado, pero de una manera distinta. Y entonces, pues bueno, siempre vi esas cosas ahí, ¿no? Hubo un momento que estudiando también te das cuenta en física, ¿no? Que las 4 fuerzas de la naturaleza, o sea, que todas las fuerzas, las únicas fuerzas que existen en la naturaleza, salvo que hay aquí algún físico que ya hay, lo desmitía, pero hay básicamente, ¿no? 4 fuerzas que son las atómicas, la escala pequeñita, ¿no? La electromagnética, la nuclear, etc. Bueno, y la gravedad era la 4ª, que es la más grande y la más fuerte, aunque parezca que las otras son como, tienen una tensión, pues la más poderosa es, digamos, es la gravitatoria, por la gran dimensión del universo, evidentemente. Y entonces ahí teníamos también 4 fuerzas que son las que controlan el universo, controlan la vida, controlan la esencia, ¿no? Esas 4 fuerzas, el equilibrio en esas 4 fuerzas es lo que, digamos, sostiene nuestro universo. Y eran 3 más 1, eran 3 pequeñitas y una muy grande, ¿no? Entonces, hay un momento en que se juntan esas 2 ideas y te quedas así diciendo, espérate, vamos a ver si pasa algo aquí, ¿no? Vamos a ver si pasa algo. Y empiezas a desarrollar las cosas, y empiezas a ver, ¿no? Y hay un momento en que te das cuenta que la misma vida es 3 dimensiones, el espacio, ¿no? El espacio tenemos 3 dimensiones, el largo, el ancho, el alto, tal. Y de repente nos han estado hablando hace tiempo de la 4ª dimensión,
queda el tiempo. Bueno, pues empieza a ver, digo, bueno, pues aquí parece que tenemos otra vez, reproducimos esta forma, ¿no?, de tres cosas más una, distinta, pero que pertenecen al mismo grupo y que definen una totalidad. Bueno, pues empiezas a indagar ahí, empiezas a tirar de cosas y digo, bueno, pues aquí puede haber algo más, ¿no? Puede haber algo más. Entonces aparece San Agustín, como en todos los sitios aparece San Agustín. Si no aparece San Agustín es que se está haciendo algo malo, ¿no? Entonces aparece San Agustín y dice, a ver si me sale el latinajo, Trinitas inseparabiliter operatur. Es decir, la Trinidad no se puede separar de su obra. ¿Y qué es eso? Pues no es más que un Van Gogh que tenemos en la pared, y viene un señor y dice, este es Van Gogh, pues no es Van Gogh, pero no es falsificable. Tiene su firma. Entonces, te podrán engañar durante un tiempo, tal, no sé qué, pero es infalsificable. La firma, es decir, él pinta y lo que pinta es suyo, no es de otro. O sea, ha llevado su obra, la ha transformado, la ha expresado, y es única, es una relación unívoca entre el que la ha creado y la obra creada, ¿no? No hay interferencias, no hay falsificaciones. Pues la Trinidad no se la puede separar de su obra creada, ¿no? Entonces empiezas a pensar las cuatro fuerzas de la naturaleza y los evangelios, ¿por qué son 3 más 1? En realidad son 4, pero en realidad son 3 más 1, ¿no? 3 iguales, de la misma pinta, y el cuarto que va volando por ahí. Y digo, pues estas cosas pueden ser la impronta, la firma del que lo ha creado, es decir, de alguien que ha diseñado algo, lo ha creado y, bueno, pues queda su impronta, su sello, su mano, queda por ahí, ¿no? Entonces seguimos digamos, siguiendo con las cosas y entonces nos introducimos en un mundo que es el de los números. Y entonces también ahí San Agustín está con los números, era mucho de los números, ¿no? Intentó saber la edad del mundo, pues a través de las genealogías de la Biblia. Empezó, pues desde aquí hasta aquí había tantos años, de aquí hasta aquí tantos años, pues la creación ha sido hace, evidentemente, pues 100.000 años, o no menos, eran 10.000 años, 15.000 años de ese orden, porque él contaba generaciones, ¿no? Es una aproximación, o sea, es un esfuerzo ya de aproximación a ese tema, ¿no? Entonces San Agustín utilizaba mucho el tema de los números, y entonces él veía que los números más importantes eran el 3 y el 4, y ahí se quedaba, ¿no? Dice, hasta el 4 llegamos, ¿por qué? Porque el 4 más el 3 más el 2 más el 1 son 10. Tenemos la década, o sea, el número 10, y a partir del número 10 ya lo demás es combinaciones. Ya, lo importante son los primeros números, entonces hasta el 4, ¿no? De alguna manera llegaba ahí. Y él veía en el 3, evidentemente, a la Trinidad. Dice, pues el 3 no puede ser otra cosa que la Trinidad, son 3 personas, pues la Trinidad 3. Y el hombre 4, ¿no? El hombre es el 4. Su creación, la continuación de ese. Bueno, pues en esa labor de relación numérica, que no es una operación combinatoria, de alquimista, de decir, bueno, pues este número significa tanto y cuando lo uses te va a dar tanto, ¿no? No es un tema, sino que es una impronta, un reflejo, un sello, ¿no? Que aparece, pues el 3 es esa fuerza de la Trinidad y el 4 el hombre. Bueno, pues a eso todavía se le junta un poco la geometría. Dice, bueno, ¿qué pasa con la geometría? Pues, evidentemente, el 3 no deja de ser un triángulo. En la arquitectura el triángulo es la fuerza más poderosa, es, digamos que una triangulación es lo que genera una fuerza indestructible, o sea, si todo funciona como barras trianguladas, creamos una fuerza, vamos, potencialmente muy fuerte, es decir, refleja el poder, o sea, la fuerza, un poco el todopoderoso, ¿no?
Y el 4 representa al hombre. ¿Por qué representa al hombre el 4? Porque el 4, ¿qué es? Un cuadrado, ¿no? El 4, el 3 es un triángulo, el 4 es un cuadrado, pero el 4 es deformable. O sea, si nosotros tenemos una estructura de cuatro lados, pues el momento que empujamos por aquí, empujar por aquí, sopla por aquí, y eso se deforma, porque el hombre es deformable. Entonces el hombre se deforma, no es todopoderoso, el todopoderoso es el 3, que es la Trinidad, que es su reflejo, ¿no? Entonces el 1, el 2, el 3, el 4. Y la geometría surge cuando, hasta hace poco, pues la física era estática. Entonces con Newton, pues la física era estática, eran la ley de la gravedad, las leyes de la gravedad, etc. Eran funciones o ecuaciones en las que no intervenía el tiempo. Entonces, cuando llega introduce esa variable del tiempo. Y ya es como si ese triángulo pasa a ser un tetraedro. Es decir, se levanta una perpendicular y se convierte en un tetraedro. El tetraedro es así como el triángulo en el plano es la fuerza poderosa, en el espacio es el tetraedro. ¿Por qué? Porque todas las caras son triangulares. Bueno, pues esa representa un poco como la fuerza, ¿no? El triángulo es el 3 más el tiempo, ya tenemos un 4 ahí, ¿no? Bueno, pues está toda esa secuencia de números y de geometrías que se relacionan. Es un poco, pues, los egipcios cuando hicieron sus pirámides, claro, hicieron la pirámide. Ellos veían en la pirámide algo, que ahí había fuerza, que había... Por eso hicieron la pirámide, no se les ocurrió hacer otra cosa, porque ellos veían que las pirámides, pero se equivocaron en el sentido, no se equivocaron, cuidado, en el que la pirámide es de base cuadrada. Les faltó llegar a hacer una pirámide en forma de tetraedro, ¿no? O sea, el tetraedro es ellos, yo creo, no llegaron a eso, pero el espíritu que les podía llegar a ese deseo de eternidad, ¿no? De que otra vida, no sé qué, bueno, pues ellos veían en la pirámide, pero se equivocaron un poco porque les sobraba un lado, ¿no? Para conseguir la máxima potencia. Entonces, en este juego de relaciones, de números, de geometrías, de interposiciones del tiempo, que es lo que hace que, digamos, tenga sentido todo lo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, pues aparecen estos, aparecen los Beatles, y diría a mí que, ¿no? Bueno, pues a mí que el momento en que yo empecé a relacionar un poco todas estas cosas es un día viendo esta imagen, ¿no? Que la estamos viendo y decimos, bien, que los Beatles sí que... Pero estamos viendo, yo por lo menos veía 3 más 1. Están puestos de tal manera... Esta foto la hicieron en un hotel, a la caída de la tarde, con poca luz, casi medio de improviso, en los pasillos, se pusieron, bueno, la foto, ya está, ¿no? Y dices, y eso, que la compuso así, porque no le cabía, el ritmo no le cabía en fila, se iba a poner en 4 filas, pero los álbumes son cuadrados, y esa figura a continuación no le cabía, entonces ¿qué hizo? Cogió y la bajó para abajo y lo rechuchó un poco, ¿no? Y quedó esta composición, pero que claro, cuando la vimos, o yo cuando la vi, claro, iba a decir que toda la humanidad ve pues, a los Beatles y yo vi 3 más 1. Entonces dije, vamos a ver qué pasa, a ver si pasa aquí algo, ¿no? Entonces empiezas a ver cosas que ocurren en los músicos, ¿no? ¿Por qué a estos pueden representar o puede significar ese sello, ¿no? ese operatum, ¿no? que ha dejado ahí, ¿no? Es decir, la Trinidad ha ido dejando su impronta a través de los siglos de muchas maneras, de muchísimas maneras, ¿no? Se ha manifestado de muchas maneras también. En apariciones, pues es una manera de manifestarse. En los evangelios es otra manera de manifestarse, cuenta sus cosas. En determinadas ocasiones ha hablado
a la gente, en sueños, por ejemplo, a José, le habla muchas veces, ¿no? Entonces le dice, levántate, vete, que van a por ti, y les habla, ¿no? La Trinidad, no voy a decir ya la consagración, ¿no? El momento de la consagración, que es una presencia y una manifestación, pero relacionándolo, por ejemplo, con las apariciones, ¿no? Es una manera de manifestarse veladamente. Es decir, la función principal de todo esto es que es veladamente. No se manifiesta de una manera clara porque entonces no seríamos ya... perderíamos nuestra libertad. Perderíamos la libertad porque si tú ves cara a cara, se acabó el tema, ¿no? O sea, no hay posibilidad, eso sucederá. Pero en este momento, el regalo que más importante nos ha hecho es la libertad. Y eso no se entiende mucho que sea la libertad. ¿La libertad de qué? Pues la libertad de negar a Dios, por ejemplo, la libertad de decirle que sí, la libertad de pasar del tema. Esa es la razón del hombre, es esa, ¿no? Es decir, si Dios crea al hombre, no va a crear un robot, porque para eso crea algo de tal naturaleza y de tal importancia que lo que significa es que esa obra creada le pueda negar. Y le pueda negar porque le da la libertad. La esencia del hombre no es ni la justicia, ni la generosidad, ni el sacrificio, es la libertad de las personas. Eso es lo que define. Entonces, por eso, en el Salmo 8, ¿no? Dice, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? Le diste el poder sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Es decir, el hombre es el único sentido, mal que les pese a mucha gente, el único sentido que tiene esta creación es el hombre. Si tú quitas... O sea, no se puede entender este planeta, no se puede entender el universo sin el hombre. O sea, yo por lo menos lo veo así, ¿no? Entonces, aparecen estos, aparecen con esos datos, ¿no? De 3, y yo empiezo a ver ahí, digo, bueno, pues puede esa forma de 3 más 1, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que aquí hay algo. ¿Por qué se quiere manifestar o por qué quiere revelarse un poco a la gente a través de unos músicos absolutamente fuera del... El por qué no lo sé. Hay un párrafo en el profeta Elías, ¿no? Que cuando pasan hambre en una zona por ahí lejos, mandan al profeta Elías que vaya a ver a una viuda, se llama la viuda de Sarepta, ¿no? La mandan allí y dice, ¿por qué no va, pues no sé, a alguien más cercano, a alguien más importante? No va a la viuda de Sarepta. ¿Y por qué ha ido a la viuda de Sarepta? De la misma razón que aquí tenemos, ¿no? ¿Por qué ha querido aquí dejar esa como su presencia, ¿no? Bueno, pues algún día lo sabremos, pero yo estoy convencido de que lo ha dejado, ¿no? Bueno, pues en esa conjunción geométrica de los números ahí, el 3 y el 4, ¿no? Estos que aparecen aquí en una forma que dices, joder, yo leo 3 más 1 aquí siempre, ¿no? Bueno, pues se van profundizando las cosas y empiezan a haber muchas relaciones, ¿no? Los paralelismos. Por ejemplo, Papini, ¿no? Cuando Papini decía que César, el emperador César, era el precursor pagano de San Juan Bautista. San Juan Bautista era el precursor judío, pero dice, si va a venir Dios aquí a la tierra a desarrollar y tiene el Bautista es su precursor en la zona de los judíos, dice, pero este viene para todos. Entonces dice, ¿qué pasa en la parte pagana? Pues dice, en la parte pagana pues veía a César, porque César tenía una serie de virtudes fuera de lo corriente. Respetaba al enemigo cuando le vencía, no era un sádico era respetuoso, tenía perdón con el enemigo, tenía una serie de virtudes muy parecidas a las cristianas. Y entonces Papini decía, yo veo que este es un poco el precursor, un poco también con Virgilio, ¿no? El poeta, que le llaman en algunos sitios hasta le veneran,
como Cristiano Virgilio, porque tenía en sus poesías cosas muy cercanas, ¿no? Muy cercanas a la idea de... Bueno, pues, estos que están aquí, digo, ¿por qué no puede ser esa relación de paralelismos, ¿no? Dice, me voy a mostrar con esto, y voy a decir que me vean a través de estas figuras, ¿no? Estas figuras, en este caso, son músicos, así como teníamos el espacio, el tiempo, y como 4 dimensiones. En las artes también tenemos 4 dimensiones, cuatro artes que son 3 más 1, que son la arquitectura, la pintura, la escultura y la música. Entonces, en esas artes tenemos también 3 más 1, porque las 3 primeras son como exteriores, ¿no? Están fuera, son contemplativas, las vemos, ¿no? Pero la música es algo que está dentro de nosotros. Entonces, mientras que las que están fuera tienen unas propiedades, la que está dentro, que es la música, digamos que invade a todos, no es selectiva, el pobre, el rico, el negro, el blanco, el desahuciado, el no sé qué, todos tienen su música dentro y no es privilegio de nadie. Esa dimensión universal que hay en el hombre, pues se refleja en la música, ¿no? Por eso los salmos dicen en algún momento, para ti es mi música, ¿no? Y San Agustín, cuando habla en el ultílogo, dice, y al final modularemos un cántico, ¿no? Modularemos un cántico, o sea que es la música como elemento. La pregunta sería, por ejemplo, también, y cuando muramos, los árabes dicen que van a tener 50.000 vírgenes por ahí pululando, que no sé qué. Bien. El gozo de la eternidad lo podemos saber ahora cómo va a ser, porque es como la música. Es decir, cuando cualquier persona pone una música en algún momento dado que le gusta a él, no una u otra, sino la que le gusta a él, y se encierra y la está escuchando, y en ese momento no piensa otra cosa que en lo que está escuchando, esa manera de gozar es un avance, es una señal de cómo va a ser nuestro gozo después. No va a haber ese tipo de cosas que pululan, ni reencarnaciones raras, no, va a ser esa cosa de cuando yo estoy en mi casa tranquilamente trabajando y pones una música y te quedas parado porque no puedes hacer otra cosa que escucharla, la tienes dentro de ti, nadie te la puede quitar, ¿no? Esas 3 artes son destruibles, ¿no? Cuando se quemó la Notre Dame, ¿no? Pues ya recuperar Notre Dame la vas a recuperar, pero ya no es lo mismo, ¿no? Y si, por ejemplo, como yo hablo aquí con el Moisés, ¿no? Pues si alguien le pega un hachazo al Moisés, pues no lo puede recuperar, pero la música no. A ver quién puede quemar las partituras de una música, pero la música no la puede matar. Es imposible, ¿no? Es eterno. En ese sentido, la música, por eso dices, bueno, pues ha querido también en unos músicos hacer esas cosas, ¿no? Y ha ido dejando, pues como unas semillas aquí en ellos, para que nosotros a través de ellos y de la música podamos ver, ¿no? Esta estructura de 3 más 1 se puede reflejar en muchísimas cosas. ¿Y qué es la estructura 3 más 1? Simplemente es la Trinidad más el hombre, es la Trinidad más el tiempo, es cuando nosotros vemos en el momento del huerto de los olivos, ¿no? Cuando está Jesús solo, se reúne con 3 apóstoles solo, ¿no? Se retiran los 4, está Jesús y los 3 apóstoles, ¿no? Que se quedan dormidos ahí, ¿no? Y son 3 más 1. Entonces empezamos a mirar 3 más 1, esa figura de 3 más 1, pero es que en ese momento de ese 3 más 1, Jesús, como Dios y como hombre, en la parte del hombre tenemos 3 hombres más 1 hombre, ¿no? Pero en la parte divina está la Trinidad, uniendo con Jesús la naturaleza divina, y tenemos 3 más 1, Jesús vuelve a hacer 1 más 3. Hay una simetría ahí de 3 más 1 más 3, que está encerrando todo, ¿no? Está en ese momento, ahí está todo. Bueno, pues con estas cosas, pues bueno, pues enredando y eso, bueno, el libro pues al final es un puzzle en el que los capítulos no siguen una secuencia cronológica, una secuencia
ni didáctica, ni nada, ¿no? Es como un puzzle, ¿no? Tenemos un puzzle y entonces ahora lees esto aquí, ahora coges esto y le pones aquí, luego lees esto aquí, lo pones aquí, y vas viendo, y poco a poco llega, dices, oye, aquí parece que va a salir algo, ¿no? Y ya cuando te queda una piececita, metes la piececita y se te forma, ¿no? esa visión. Es un poco el esquema de cómo se va desarrollando el libro, ¿no? Bueno, pues aquí están estos hombres ajenos a toda esta teoría, que están viviendo por ahí tan tranquilamente, pero yo creo que hay algo ahí, yo creo que sí, porque además, si nos fijamos en lo de los paralelismos, hay dos cosas tremendas, ¿no? Jesús nace en una cueva, en una posada, tal. Los Beatles no dejan de nacer en la caverna de Liverpool, que es esa cueva metida, hundida ahí, y dices, uy, los dos han nacido como... O sea, los Beatles no nacen en una sala de conciertos, ¿no? Nacen en una cueva metida ahí, y esto es una cueva de Belén, y dices, uy, pues no sé, vamos a seguir a ver qué pasa, ¿no? Y llegamos al final, y Jesús muere en la cruz, en un Gólgota, arriba, ¿no? Y esto no sé por qué. El último concierto, ya se acabó el tema, se suben a la terraza del Savile del Upper Savile, ¿no? En la calle Savile, y se suben arriba del último concierto, que es el último concierto que termina todo, ¿no? En el Gólgota aparece, ¿no? Parece que es el final, ¿no? Ha muerto, es el final, ¿no? Pero tiene dos detalles también similares. En el Gólgota la muerte no vence a Jesús, no le vence, ¿por qué? Porque unos segundos antes de morir todo está consumado, ¿no? O sea, es decir, ha cerrado su obra, por lo tanto me muero, la muerte no me ha vencido. Ese es el sentido que tiene el que la muerte no venció a Jesús, es que antes, justo antes, todo está consumado, ¿no? Y llegamos a los Beatles, y antes de separarse, definitivamente, se suben arriba. Como en el Gólgota hay una muchedumbre que va a ver lo que pasa, en el Gólgota pues hay llantos para algunos, pero para otros simplemente es una curiosidad, ¿no? Están colgando ahí un follón aquí, parece que hay algún rollo tal, pues, como la gente, ¿no? Se agolpa a ver qué pasa. Cuando los Beatles empiezan a tocar en la terraza, nadie sabe que están tocando, pero hay gente que oye y empieza a venir y dice, oye, parece que está tocando alguien, y empieza, no, oye, pues son los Beatles que se han subido a la terraza, son los Beatles, pues. Entonces se empieza a golpar la gente. Si en esa época hay móviles, se derrumba la ciudad, claro, pero como no había móviles, pues la muchedumbre es más sosegada, ¿no? Oye, es el boca a boca, pero vamos, si llega a haber móviles, se llena Londres en las dos calles, ¿no? Bueno, pues ese paralelismo tan interesante, ¿no? Y luego dos paralelismos finales, ¿no? En la cruz está el centurión, que está viendo lo que sucede, ¿no? Y llega un momento que dice, pues, verdaderamente era Dios, ¿no? Este es hijo de Dios, verdaderamente. Y en el caso de los Beatles, cuando están a punto de terminar, que luego oiremos la canción, ¿no? Lo último que toca en el final, la mujer de Lennon era muy suya, ¿no? Bueno, pues se había llevado una cama a los estudios para, mientras ellos estaban ensayando, ella estar en la cama tirada allí, porque se llevó una cama. O sea, ¿hasta qué punto, no? Estaban los dos que no podían ir, no sé, en fin. Pero en esa última actuación, que es como ese centurión que está viendo cuando muere Jesús y dice, esto no es normal, ¿no? Pues el ingeniero de sonido de los Beatles van a tocar los últimos acordes de su vida y van a pasar al estudio, ¿no? En Abbey Road. Y entonces va Yoko y se pega a Lennon, pues, para ir con ellos allí. Y en ese momento
Lennon tiene un reflejo, un algo, se vuelve un poco como cuando Jesús le dice a Pedro, le mira, ¿no? Y Pedro hace así, le ve y dice, la que he liado. Pues Yoko quiere meterse con ellos tres a tocar y en ese momento Lennon vuelve la cabeza para atrás y le dice, tú no. La única vez que le habrá dicho tú no en su vida. Pero en ese momento final, ¿no? Y dice el ingeniero, dice, tocaron como tres amigos, como los tres amigos que habían sido siempre. Entonces, es una interacción entre las tres guitarras, un poco como la apoteosis final, ¿no? La canción al final se titula The End, o sea, y están ahí tocando los tres, y lo cuenta él en un libro, ¿no? El libro que tiene El sonido de los Beatles lo cuenta y dice que los vio tocar ahí a los tres solos, no dejaron pasar a la otra. Dice, este momento es nuestro, es como cuando en los evangelios también te dice, oye, cuando quieras orar, ¿no? Te metes en tu habitación a solas, que en ese sitio a solas el Padre te ve, ¿no? Entonces, esa sensación de meterse ellos tres solos, no, aquí no entra nadie más, porque entraron los tres amigos que habían sido siempre y se tocaron maravillosamente. Esa es la expresión que hace Koch Emmerich, ¿no? Del ingeniero de sonido. Ese paralelismo entre el centurión que está viendo el punto último, ¿no? el punto cumbre, el ingeniero de sonido está viendo el punto cumbre de estos, ¿no? Entonces, esa secuencia, ese paralelismo desde cómo nacen cada uno, ¿no? Unos cómo nacen musicalmente y otros cómo nacen a la vida, cómo mueren, etc. Las vidas muy cortas de los dos, la vida de Jesús la vida pública fue cortísima, la de los Beatles es una vida cortísima musical, o sea, han pasado ya 60 años y en realidad ellos estuvieron desde el 62 hasta el 69, 70, ¿no? O sea, 7, 8 años ahí, depende de qué fechas cojas. Hay unos paralelismos ahí, entonces empiezas a pensar, yo creo que ha querido mostrarse de alguna manera, a través de la música, a través de los Beatles, pues ese estar con nosotros, de las muchas maneras que ha estado, y que puede estar y que seguirá estando, pero está una más que es muy bonita, ¿no? Porque al final, en el libro yo... como esto no es quién es el asesino al final, y dices, bueno, ya me has dicho quién es el asesino, no lo leo. No. Aquí al final en el libro pues dice, Jesús es evidentemente el camino, o sea, el camino, la verdad, el camino, y los Beatles un maravilloso vestigio trinitario, un vestigio trinitatis, ¿no? Entonces esa es los dos paralelismos. Al final, pues, para terminar el libro yo... que lo tenía escrito, sacó McCartney un álbum que es McCartney 3, que yo cuando lo vi me quedé pasmado, ¿no? Porque así como aquí yo veo 3 más 1 y el resto de la humanidad ve a 4 y a lo que sea, era un dado con el número 3, o sea, un dado, la figura del dado pues la del 3, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo vi eso, yo solo vi 4 vértices y 3 puntos, es decir, un 4 más 3, un 4 y un 3, es decir, toda la tesis, toda la teoría, toda esta sensación. Y entendí en ese momento como que me estaba diciendo, escribe las cosas, escríbelo, o sea, tú ves esto, ¿no? Pues escríbelo. Y así lo terminé. Una de las fuerzas que me dieron para terminarlo fue esa sensación de que dice, ¿para qué te está diciendo? Escríbelo, ¿no? Y yo creo, pongo que sí, yo sentí eso, ¿no? Que me estaba diciendo, escribe estas cosas, no sé si sean verdad, no sean verdad, no lo sé, pero tú escríbelas, que es mi verdad, y en la que yo, pues mantengo estas relaciones, ¿no? Y luego un poco, ya finalmente, pues, el capricho de los números, ¿no? Los Beatles se conocen en 1957, y digamos que manifiestan su separación un 10 de abril. Bueno, pues con deciros esas 2 fechas ya sabéis en qué año nací yo, el 10 de abril de 1957.
Digo, no puede ser. En 1957 se conoció Lennon y McCartney, entonces ahí empezó, digamos que surgió todo, ya empezaron ahí a formar el grupo. Joder, y el día de David, McCartney, pues, en la radio dice que se han separado. Solamente un inciso ya al final. La separación de los Beatles no es una separación. Lo mismo que la muerte de Jesús no fue que la muerte le venció a él, sino no le venció porque él dijo todo está consumado, y entonces venció la muerte. Ese es el sentido, ¿no? Y los Beatles no se separaron porque Yoko enredó, porque cada uno veía sus egos, porque estaban cansados de la música. No. Se terminó la obra. Es decir, cuando Miguel Ángel termina de esculpir el Moisés, a nadie se le ocurre venir a retocar el Moisés. Es que ni a él tampoco, ¿no? O sea, está acabado, ¿no? Los Beatles no se separaron por esos temas. Esos son, digamos que como cuando estamos en el estudio y tenemos que entregar un proyecto y al final lo entregas y miras el estudio y ves papeles por el suelo, la maqueta por ahí medio rota, la bata manchada, o sea, has trabajado y has entregado el proyecto. Pues esto, la obra es una obra, entonces se terminó. Por eso los Beatles son un círculo. Los Beatles son un círculo que tú empiezas y se termina cuando se cierra el círculo. Y ya no tiene sentido seguir porque se ha terminado la obra. Entonces ese paralelismo, ¿no? Está consumado, la música estaba ahí consumada. Más cosas hay por el libro para que lo leáis varias veces, 3 o 4, es el primer libro que se puede leer 3 o 4 veces. Yo os digo que es muy interesante, ¿eh? Que es verdad todo lo que estoy diciendo, que yo creo que es verdad, y si no es verdad, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero yo creo que sí. 3 personas como son la Trinidad no pueden, tiene que haber, vamos a ver, un jugador de fútbol, bueno, pues deja una imagen y cuando le ven, pues dice, este tío ha dejado una impronta, algo, o sea, en el césped ha dejado algo, ¿no? Pues aquí algo, y siempre muy sutil, todo muy sutil, no hay una manifestación, si hay una manifestación no tiene sentido la vida, tiene que ser sutil, ¿no? Y ya, punto final quería simplemente, bueno, de traer la música, la no sé qué, los álbumes, el 12, si soy muy pesado me decir que me cae, pero los álbumes son 12, y tenemos 12 apóstoles. Entonces aquí hay una relación, veis que hay cuadrados vacíos. Entonces yo no he podido determinar, pero yo sé que el primer álbum es San Andrés, el primer álbum hizo San Andrés, el último es San Pedro, que está aquí, porque es cuando nace la iglesia ya, y ese es el último álbum. Cuando está cerrado el tema ahí, empieza la vida, pues es Let It Be, que tuvo muchísimos problemas entre ellos, ¿no? Fue tumultuoso ese álbum, fue terrible. Pues es evidentemente, es la duda, ¿no? Es Santo Tomás, Let It Be es Santo Tomás. Pero luego vemos que los apóstoles no fueron 12, sino fueron 13. Dice, joder, pues ya no casa la cosa, ¿no? Pues casa, porque el álbum blanco es doble. Entonces en el álbum blanco además hay unas canciones que inspiraron ciertas tragedias, ¿no? Bueno, inspiraron, de los asesinatos en Texas, ¿no? De la matanza de Texas y todo eso, con el Helke-Selke, ¿no? Pues este álbum es doble y por eso aparece ahí Judas, que es la parte negativa de esa sensación, y Matías, que fue el nuevo, ¿no? Entonces Matías y Tomás aparecen ahí y Judas aparece en el álbum blanco. Pero claro, el Sgt. Pepper's, que todos dicen que es como la creación que vuela, ¿no? que se desarrolla, que es esa ir a más, pero además por todas las cosas, ¿no? Aquí entra un ilustre escritor también, y amigo y arquitecto. Pues
San Juan es el Sgt. Pepper's, porque te pones a hablar del Sgt. Pepper's con A Day in the Life, con esa nota final de A Day in the Life, que es un mi mayor, que es como tocar la música eterna. Es decir, ellos querían dar una nota que no se extinguiera, ¿no? Eso ahora es muy fácil, porque con toda la tecnología tú pones la nota y está 3 horas ahí, 8 horas sonando, pero en los años 60 eso no era fácil. Entonces ellos, para conseguir que en el disco se prolongara una nota muy larga, pues bajaron varios pianos en Abbey Road, mandaron todo el silencio y en un momento dieron todos el mismo acorde a la vez, pero a medida que se iba apagando el sonido, ellos iban subiendo la ganancia de sonido. Entonces la pérdida de sonido la compensaban con esa mayor sensibilidad y entonces prolongaron el tiempo, la nota final pues ellos querían algo de eternidad es lo que estamos hablando con esta simetría, ¿no? Pero es que cuando termina Day in the Life, los Beatles fueron un poco pioneros, bueno, pioneros en muchísimas cosas, pero en esta tontería también, ¿no? Lo que llaman el inner groove, que es el surco cerrado, ¿no? Entonces, ellos fueron un poco los inventores, y si no fueron los inventores, fueron los que dijeron, oye, esto hay que ponerlo, ¿no? Que es que cuando llevaban los discos antes, los de vinilo, venía el brazo y al final hacía clic, 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 y se paraba, ¿no? Y dijeron, Beatles, no. Y el inner groove es que el brazo llega al final y está dando vueltas, mientras no levantes tú el brazo está dando vueltas, pero está sonando algo. Y entonces decían, ¿cuál es la canción más larga de los Beatles? Pues el Revolution 9, que dura 8 o 9 minutos. Bueno, no, pero es que esos son trozos que han ensamblado. Bueno, pues entonces el I Want You See de Abbey Road, ¿no? Que ese son 7 minutos. Pero no, la canción más larga de los Beatles es el inner groove que hicieron en el Sgt. Pepper's, que puede estar sonando eternamente. O sea, vienes de un mi que no quieren que se apague, que se enlaza con la eternidad, a poner una canción que tampoco se acabe nunca. Son 2 segundos, la vuelta, lo puedes estar escuchando. Entonces, si lo ralentizas, puedes escuchar un texto, o sea, uno se oye un texto, otro... y ya, como gracia, pues, uno tiene un Sgt. Pepper's que oye una cosa, y hay un Sgt. Pepper's en Estados Unidos que el inner groove suena otra cosa, o sea, que hicieron distintas grabaciones de inner groove. No todos los inner groove en el Sgt. Pepper's son iguales, ¿no? Es decir, estamos uniendo lo que es esa vocación de eternidad que dices, bueno, pues están en ellos, ¿no? Pero cuando lo relacionas con este dices, oye, pues seguramente la Trinidad ha querido de alguna manera no separar su obra, ¿no? Trinitas inseparabiliter operatur, ¿no? Y es verdad. Y simplemente aquí hay unos cuadrados que el que sepa a qué apóstol corresponde, pues si os caso me lo decís y corto, y si no igual estaba hasta las 3 de la mañana. Es que el otro día en misa en la homilía pues habló, como era el día de la palabra, ¿no? la asociación de la palabra, el sacerdote nos dice, bueno, hablando, dice, pues es que el 7, dice, el 7 se considera el número perfecto, ¿no? Pues muy bien, porque, hombre, los evangelios tenemos que perdonar 70 veces 7, ¿no? Dice, 70 veces 7, ese es como el número perfecto, y por eso el de la bestia es el 6. ¿Por qué? Porque no llega al 7 y es imperfecto. Entonces, 6, 6, 6, la bestia, etc. Y luego estaba por otra parte, ¿de cuántos se van a salvar? Es decir, vamos a hablar de lo importante, ¿no? ¿De cuántos se van a salvar en el Apocalipsis, ¿no? Y entonces dice 144.000. Joder, ¿cómo van a ser 144.000? Qué poquitos son, ¿no? Pero ese 144.000 son 12 por 12. Y por 10. Y entonces, tenemos los 12 apóstoles, pero el 12 y el 7 no dejan de ser 4 más 3, es decir, ahí está todo, por eso es perfecto, porque está Dios y el hombre. 4 más 3, 7 es el número perfecto porque es la suma de esas dos cosas, el número perfecto.
Y el 144.000 pues son 12, que no dejan de ser de 3 por 4, es decir, si multiplicamos la Trinidad y el hombre, tenemos el 12, tenemos los 12 apóstoles, tenemos los 12 álbumes de los Beatles, que ahí están, son 12, los de estudio, tiene otros discos, pero lo que es un estudio, lo que es la obra creativa son los 12 álbumes, ¿no? Y finalmente quiero que oigáis nada más ya los 5 minutos de la canción Golden Slumber, ¿no? Que termina con el Dien, con esas 3 guitarras, que empieza uno tocando una guitarra, luego entra el otro, luego entra el otro, están los 3 amigos ahí en una sinfonía. No hay nada como lo que vamos a oír ahora. Se termina la obra, es decir, es Miguel Ángel que el último golpecito ya en su Moisés, ¿no? Dice, y hace así con el dedito y le hace así, ¿no? Y ya acabó. Vamos a ver ese momento que Wolf Emmerich lo vio. Fue cuando dijo, tocaron como 3 amigos, que habían sido siempre, maravillosamente. Bueno, pues son 5 minutos, a lo mejor se hace pesado para los que no, pero para los que le guste le durará poco. Como tiene un poquito de baile, pues no se hace muy largo los 5 minutos, y una vez después de los 5 minutos, pues ya, si queréis preguntar alguna cosa. Pero la película, es que iros de aquí sin oír algo que tiene dentro, ¿no? Y que sea un poco el resumen del concepto de paratismo y música, ¿no? Pues creo que la película era Golden Slumber, y por aquí está Golden Slumber. Este es el proyecto, vídeo, aquí, Golden Slumber MP4, podéis, al escuchar la música, que fue ese momento final, uno puede estar viendo tanto el Gólgota como la terraza de la calle, ¿no? del Savile, del Apple, del edificio Apple. A ver, Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ha sido una presentación pues, muy original, y el libro seguro que lo es más todavía, ¿no? Yo, después de haberte escuchado, me surgen más dudas que al principio, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen las personas que nos acompañan. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues con mucho gusto. Como en el cole, ¿no? Dice, tú, sí, ¿no? Si no, nos vamos a comer rápido. Adelante, caballero. Yo diría que, como dicen los italianos, si non è vero, è ben trovato. Porque la verdad es que es un tema difícil de asumir en principio, pero es muy atractivo. O sea que me parece muy interesante. Esto es simplemente, si todo lo que la tesis no es, o sea, es falsa, bueno, no pasa nada. Pero si es, tiene tesis. Y es muy bonito. El libro, lo mejor del libro es cómo termina. Termina con unas palabras de San Agustín, que las llama el ultílogo, ¿no? Del libro de la Santísima Trinidad, el ultílogo, ¿no? Las últimas palabras y la plegaria, ¿no? Eso es lo más bonito del libro, evidentemente, porque tú empiezas a leer ahí, no diría verdad, Trinidad, si no fueras verdaderamente Padre, Hijo y... O sea, empiezas así y se te caen los lagrimones leyendo el ultílogo del Trinitario. O sea que si es verdad, tiene mucha tela. Y yo creo que es verdad. Os animo a leerlo varias veces. Bueno, por supuesto, si alguna persona quiere, el autor se lo firma con mucho gusto. Es una oportunidad estupenda para que se puedan acercar y
Ahí está. Aquí el libro está aquí, muy económico y sencillo. Ya está. Así que... Pues nada, si no hay más, pues ya no. Yo seguiría varias horas, pero creo que vamos a... Ahora tenemos que... Pues muchas gracias, sí, Carlos, por esa invitación también a la película. Muchas gracias. El que quiera pasar, se le firma el libro. Gracias.